Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo. Durante estas 2 semanas voy a analizar el problema de la violencia y de la delincuencia concretamente en Venezuela. Y lo hago porque realmente como venezolano me preocupa no solo los crímenes, sino la forma como ocurren esos crímenes. Aparecen cadáveres mutilados, aparecen cadáveres con una expresión de saña y de sadismo. Y uno no se explica qué es lo que puede estar pasando. Y no es que aparezcan, es la frecuencia con que aparecen. Y no es la frecuencia con que aparecen, es que también aparecen en los diversos sitios del país. Ya no es Caracas, es Maracaibo, es Maracay. Aparecen muertos policías, militares. Y he invitado a un caballero que siempre viene a este programa en estos tiempos. Hace rato que no venía. Y yo vengo trabajando con los Mármol en estas opiniones desde que el padre de él existía, que para mí era uno de los mejores policías que hubo en este país, y ciudadano además honesto y muy preocupado por la sociedad venezolana. Yo le pregunto a usted, joven, ¿qué está pasando? Bueno, con esto que yo le acabo de decir. Muy buenos días, gracias por la referencia a mi padre. Ciertamente el crimen y la violencia en Venezuela son 2 tumores sociales que hicieron metástasis. Realmente están fuera de control en Venezuela. Eso que usted describió es la materialización del rasgo perverso que ha nacido en el delincuente venezolano. El delincuente venezolano, parte de él, disfruta de hacer daño. Ese es el rasgo perverso que no conocíamos los venezolanos. Pero por otro lado también materializa que la cultura carcelaria ha invadido parte del tejido social. Si usted mezcla cultura carcelaria, mezcla el rasgo perverso y mezcla, por supuesto, el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, ese cóctel va a generar un delincuente envalentonado, agresivo y, por supuesto, destructivo. El desmembramiento de cuerpos humanos, sin lugar a dudas, responde a esos 3 ingredientes. Esa cultura carcelaria o esa cultura delictiva que tú hablas, significa que ya el delincuente no le tiene miedo a las autoridades. Desde hace mucho rato, el delincuente encontró en la representación de la autoridad, que es el policía y el militar, un trofeo. El matar a un policía, el matar a un militar, para el joven delincuente venezolano que se dedica al delito violento, secuestros, extorsiones y por supuesto la modalidad del sicariato, es ganar jerarquía, ganar prestigio. Eso demuestra sin lugar a dudas que el respeto por la autoridad y el respeto por la ley se perdió desde hace mucho tiempo en buena parte de los bloques criminales que hemos podido descifrar en Venezuela. Eso que tú me dices es grave y yo te pregunto, ¿cuál sería entonces el papel de la autoridad y el papel de quienes estudian estos problemas sociales y psicológicos en el delincuente? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Yo creo que sin lugar a dudas tenemos que rescatar la institucionalidad en el país. No puede haber territorios donde la autoridad no pueda penetrar o entrar si previamente no coordina con el poder político. ¿Y eso hay? Y eso lo hay. El plan pacificación, que es uno de los 4 planes vigentes en Venezuela, que dio nacimiento a las zonas de paz, trae como consecuencia que la institucionalidad se recoja y coordine previamente para poder entrar. Eso no tiene sentido. Las calles, avenidas, plazas y parques de este país tienen que ser patrulladas por las fuerzas policiales municipales, estadales y nacionales sin previa coordinación con la Rectoría de la Seguridad. El haber abandonado esos espacios fue un gran error. En los sitios donde se implementó el plan de pacificación, no solo en Venezuela, sino en Centroamérica, fracasaron, y yo creo que necesitamos rescatar la institucionalidad y demostrarle al país algo, que no hay intocables. Okay. Así como se están golpeando a las bandas y megabandas, también hay otros fenómenos criminales que hay que golpear para demostrar. ¿Cuáles serían esos fenómenos criminales que hay que golpear? Los colectivos armados y violentos, el Frente Bolivariano de Liberación Nacional, los pseudosindicatos de la construcción, bloques criminales que por ahora los planes de seguridad no han podido golpear. Lo que hemos visto en los últimos días. ¿No han podido golpear por qué? Bueno, porque no se ve la voluntad política. Hay personas de los colectivos armados y violentos solicitados por los tribunales que nadie captura.
¿Por qué no desarman los colectivos? ¿Por qué no desarman el Frente Bolivariano de Liberación, que son nuestros ¿Existe paramilitares? ese Frente Bolivariano? Sí, los denominados boliches en la zona del occidente. ¿Por qué no se desarman? ¿Por qué no demuestran que no hay intocables? Eso es lo primero que sugerimos en políticas públicas, demostrarle a la gran familia venezolana que ha llegado una institucionalidad que no distingue de ningún tipo. Si usted viola la ley, va a ser perseguido, va a ser colocado a la orden de la justicia. No hay intocables y eso es lo que está faltando. Aquí ha habido varios planes, ¿no?, de seguridad, incluyendo los cuadrantes, la Caracas Segura, yo no sé qué más, todo seguro. Y la última que está en el ejercicio de la Autoridad contra la Delincuencia es algo que llaman la OLP. ¿Qué opina Fermín Mármol García de la OLP? Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te pregunto lo de la OLP porque he visto al ministro del Interior que ha dado un saldo de lo que ha sido esa operación policial, ¿no? Creo que ahí se anota la muerte de lo que llaman el Picure, 8 delincuentes por aquí por la cota 905 de Caracas y otros resultados que ha presentado el ministro del Interior, pero que a su vez le pone el ingrediente político y dice que ahí hay paramilitares y que además están vinculados con la derecha. ¿Tú qué piensas? Sí, ciertamente el plan OLP es uno de los 4 planes vigentes en Venezuela. Tenemos el plan patrullaje inteligente por cuadrante, el plan pacificación, que hablamos hace rato, el plan desarme y el plan OLP. Qué lamentable que de los otros 3 planes ya no se está hablando. Ya nadie está hablando del plan desarme, nadie sabe dónde quedan los sitios para entregar el arma y llevarse una nevera, una lavadora, una secadora, una beca trabajo, una beca estudia, porque nunca lo hubo y nunca hubo voluntad de desarmar acá. Y el plan patrullaje inteligente por cuadrante ya nadie ni lo menciona cuando necesitamos recomponer el estamento policial uniformado para que la gente vea la policía en la calle mañana, tarde y noche, porque no la vemos. Entonces... Hay unos operativos donde tú ves la Guardia Nacional, por ejemplo, por la Claro, costa 2000. sí, claro. Cuando vienes para acá, para Televén, en cada entrada hay un... Es correcto, pero después en la noche y en la madrugada lamentablemente no están presentes. El plan OLP es un plan de seguridad que tiene un formato de operativo y hemos insistido en que tiene que mutar, tiene que cambiar. ¿Trae un viento fresco? Evidentemente. ¿Trae una percepción de seguridad? Evidentemente. Cuando usted le dice a los venezolanos que 500, 1000, 2000 hombres están yendo a una zona donde está controlada por el crimen, bueno, la gente se siente alegre, la gente se siente que se está haciendo algo. Pero ¿cuál es el verdadero impacto de la OLP? Leámoslo. El plan OLP surge en agosto del año 2015 y el año 2015 culmina en homicidios, secuestros y temas de robo a mano armado superior al año 2014. Quiere decir que el plan OLP no logró el año pasado bajar los niveles criminales. Y en este año, bueno, los 100 primeros días, don Carlos, comparado con los 100 primeros días del año 2015, el aumento del homicidio es del 8% y el aumento del secuestro es del 170%. Es decir, que los primeros 100 días de este año tampoco el plan OLP pudo disminuirlo. Bueno, han decretado una segunda fase. Bienvenida sea la segunda fase. Dieron de baja a Tobarcolina, alias El Picure, dieron de baja al Topo. Bueno, son delincuentes venezolanos que no quisieron entregarse a la justicia y enfrentaron a la autoridad y fueron neutralizados. Muy bien, pero el plan tiene que mutar, tiene que cambiar. ¿El plan OLP está golpeando a los demás fenómenos criminales? La respuesta la dimos en su programa, no es así. ¿Se logra algo quitando la cabeza de una banda criminal únicamente? La respuesta Eso te iba es a no. preguntar. No. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente hay una herencia inmediata en el grupo, hay demasiado dinero involucrado, es una industria criminal. La industria del secuestro y la extorsión da millones de dólares en este país. Quiere decir que si la cabecilla le da un infarto, le da un ACV o cae en manos de la justicia, sencillamente el lugarteniente toma su lugar. Tenemos que desmantelar toda la banda criminal. Ahí tenemos el Picure desarticulado y buena parte de su banda golpeada en la zona de Los Llanos. Tenemos que tener cuidado con la banda del Juvenal, por poner un ejemplo, pero más arribita tenemos que tener cuidado con el Tren de Aragua y el Niño Guerrero. Tenemos que comprender que tenemos que hacer una ofensiva de mano muy dura, de mano muy justa, dentro del ámbito legal, pero con el apoyo político. Y hay algunas propuestas que tenemos que hacer, unas propuestas. Por ejemplo.
Yo creo que tenemos que de una buena vez colocar el bloqueador e inhibidor de llamadas telefónicas en todas las cárceles venezolanas para impedir que las bandas criminales que están en los centros penitenciarios se puedan comunicar con las bandas criminales del exterior. Dar ese paso, pagar el costo político de bloquear toda señal de data y de telefonía oral en las cárceles venezolanas. Pero segundo, el portal de los más buscados vía online con convenios con los noticieros de los canales de televisión para que diariamente se le indique al país quiénes son las personas buscadas, solicitadas, pero con recompensa. La recompensa no viola derechos constitucionales. Tenemos que dar ese paso de premiar la ciudadanía cuando denuncia a delincuentes por delitos atroces, por delitos de delincuencia organizada. Ese segundo paso tenemos que darlo. El tercer paso que tenemos que dar, todo nuestro estamento policial, todas las radiopatrullas de Venezuela tienen que tener un GPS, un localizador satelital, para que en tiempo real sepamos dónde están y ver si están cumpliendo con el cuadrante al cual fueron asignados. Para eso se necesitan recursos. ¿Y de dónde salen los recursos? Disminuye el gasto militar, que desde el año 2002 duplica el gasto de seguridad ciudadana. Aquí no estamos en guerra con nadie, don Carlos. No estamos, gracias a Dios, ni con el imperio, ni con Brasil, ni con nuestro vecino Colombia. Vamos a invertir en seguridad ciudadana en esta primera ofensiva. En esos operativos, ¿tú sientes que están sincronizados los diferentes entes que participan en la lucha contra el crimen? Por ejemplo, la PTJ está en capacidad de unirse a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional de unirse a la CONAC, y la CONAC en capacidad de unirse al SEBIN para un solo programa. Excelente pregunta, porque ya Venezuela ha ensayado esto en el pasado. El doctor Javier Gorriño hace poco habló del Plan Unión, en donde en Caracas se pusieron de acuerdo las policías uniformadas con investigación criminal y seguridad de Estado. ¿Qué es lo que criticamos nosotros? Que el estamento militar sea el rector de la seguridad ciudadana. ¿El estamento militar debe estar presente en seguridad ciudadana? En la realidad venezolana, la respuesta es sí. Cuando usted tiene un déficit de policías uniformados del 100% y un déficit de investigadores criminales del 300%, la Guardia Nacional Bolivariana puede suplir esos déficits. Pero la Guardia Nacional es auxiliar del estamento policial, no rector del estamento policial. Y ese es el cambio que nosotros le daríamos en unas políticas públicas. Que la seguridad ciudadana pese sobre los policías, sobre los civiles, y el militar en funciones de seguridad ciudadana esté auxiliando y no dirigiendo la política Pero pública. tú tienes ahí un problema que no sé cómo enfrentarlo, por lo menos, y se lo he oído a la fiscal general y a otros funcionarios policiales que lo admiten, que es la infiltración en los cuerpos policiales y militares del AMPA. Estoy agarraron unos soldados del ejército, después un capitán que volcó con una droga, después unos policías del CCCP. Bueno, entonces, ¿cómo estar seguro de llegar realmente a la verdadera decencia de los cuerpos policiales? Es cierto, para conquistar la denuncia ciudadana, para conquistar la confianza de la sociedad venezolana, es necesario que creen sus instituciones. ¿Y cómo pueden creer en las instituciones si vemos estos casos? Lo que hay que decir primero es que, lamentablemente, el tema corrupción en Venezuela nos ha llevado a estar dentro de los 10 primeros países de todo el planeta Tierra. No es un problema policial. El venezolano se alejó de la espiritualidad, de la familia, de las buenas costumbres, de la convivencia ciudadana. Tenemos que rescatarnos como país. Y hay una manera. Primero empecemos por rescatar la meritocracia. Que los mejores hombres y las mejores mujeres dirijan las instituciones. Que permee un ejemplo, un modelaje de conducta. Desde hace mucho rato, don Carlos, desde hace mucho rato no vemos un modelaje de conducta de nuestros dirigentes, de nuestro poder público, en donde usted diga, oye, este hombre está emitiendo, emanando de él buenas costumbres, está emanando de él un respeto a la ley, una convivencia ciudadana. No, eso se ha alejado del ejemplo de nuestros autores. Entonces soñemos con que las instituciones puedan estar representadas por las mejores personas, por meritocracia, por concurso de proposición, por concurso de credenciales, y de allí permear, y el que se equivoque, medidas ejemplarizantes. Pero hay otro problema, y que tú no lo puedes descartar, el caso de la situación socioeconómica del funcionario policial y del militar. Yo conversaba con un guardia nacional, muchacho bien honesto, por lo que se le ve, muy preocupado, y entonces él me decía, mire, yo a esta hora no me han traído al almuerzo. Y me dice, ¿usted sabe cuánto gano yo? El salario mínimo. O sea, multiplicado en dólares, $10. Entonces, un funcionario con esos sueldos es susceptible de que las bandas lo penetren, porque imagínate tú, si gana $20 y le ofrecen $20,000, por eso ocurren, y me decía él,
que de pronto agarran en Santo Domingo un avión que salió de un sitio de Venezuela que no lo detectaron. Pero en cambio detectan, va una señora con una harina pan y se la quitan, eso molesta, ¿no? Indigna también. Hay Vamos profesiones... Te dejo la pregunta. Gracias. Estás viendo Diálogo con... Habla. Es verdad, hay profesiones que son vocacionales. La labor del policía, la labor del educador, la labor del médico son vocacionales, pero hemos abusado de eso. Hemos abusado como sociedad, como Estado, como país, de estas profesiones vocacionales, ¿no? El policía, el que desea tener una carrera policial uniformada o de investigación criminal o de seguridad de Estado, no puede pretender, bueno, convertirse en una persona adinerada. Pero lo que ha pasado en Venezuela es un abuso. Son sueldos miserables. Han abandonado realmente a estas nobles profesiones. Por eso los mejores bachilleres no quieren ser educadores en Venezuela o policías, y los que se gradúan de médicos se quieren ir. Yo creo que hay que rescatar eso. Es necesario recomponer cuáles son las prioridades del país. Los ejemplos que hemos visto en Asia, por ejemplo Singapur, los ejemplos que vimos en el rescate en Colombia de la institucionalidad, y también lo que hizo Felipe Calderón antes que llegara Peña Nieto en México, es recomponer todo este tema socioeconómico. Y hemos insistido en cosas concretas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC, nuestra Policía de Investigación Criminal, no puede seguir reclutando bachilleres. Y si va a pasar a un modelo de profesionales, los sueldos tienen que ser acordes a un profesional. Y eso no ocurre porque no hay presupuesto para el 6CPC y por eso esa institución tiene 300% de déficit. Pero vamos al estamento policial uniformado. Bueno, las academias de policía están secas de cadetes, secas de alumnos. No quieren ser policía porque es una profesión muy riesgosa en Venezuela, donde anualmente matan a 400 policías y militares. La familia dice, no, a eso no te vas a dedicar, pero por otro lado, cuando ven lo que le están ofreciendo, no tiene sentido. Yo creo que, por supuesto, estas profesiones vocacionales tienen que ser reivindicadas, no solo, como lo dijimos, por la meritocracia, sino recomponiendo el presupuesto. De lo contrario, no vamos a tener un buen estamento policial y un buen estamento de administración de justicia. Tú como policía, ¿qué piensas del CSCP? Bueno, eso es una noble institución. Porque a mí me han dicho que, por ejemplo, yo no lo conozco, pero me han dicho que el señor que está ahí, Douglas Rico, que es muy buen policía. Bueno, eso es un hombre de carrera, él tiene 33 años de servicio y por supuesto ha estado presente en las diversas divisiones de la policía. Es un hombre, sin lugar a dudas, que conoce la materia de investigación criminal, que tiene liderazgo dentro de la institución y que, bueno, estoy seguro que él requeriría, bueno, una recomposición de su institución. Y, bueno, no hay dinero para eso. Otra cosa que tú dices aquí, Fermín Mármol García, los penales hacen parrandas fin de semana. ¿Dónde? ¿No se puede ir a eso? Eso es desde el año 2006. Ajá. Desde el año 2006 se instauró la pernota judicial. Fue una política pública perniciosa del Ministerio del Interior y Justicia de aquel entonces, donde, bueno, hubo una negociación, un acuerdo, un concierto con los líderes de los reclusos, en donde no quiero más muertos, no quiero más motines. Si ustedes logran pacificar la cárcel, yo les voy a dar prebendas y concesiones, que de viernes a domingo sus familiares puedan estar y dormir allí. Pero eso se pervirtió. No solo iban los familiares a dormir viernes a domingo, sino eso se convirtió en bailantas, en rumbas, en que iban cantantes, vedettes. Y bueno, inclusive a través de las radios comunitarias se mandaban propagandas de este sábado, ven a la cárcel tal, que hay una fiesta. Y las muchachas del barrio decían, hoy es la fiesta en la cárcel tal. Eso es lo que pasó y lo que sigue pasando, pero paralelamente a ello se le permitió a este PRAN, a los PRANes del sistema carcelario, que montaran una piscina. Explica a la gente qué es un PRAN. Bueno, las siglas de PRAN están discutidas, pero una de las teorías es que significa preso rematado, asesino nato. Es decir, un delincuente que ya tiene una sentencia condenatoria firme. Ya no sale de la cárcel. Sí, bueno, tiene una condena que cumplir, es decir, ha sido rematado en segunda instancia, no tiene más recursos de ley y aparte de eso dedicado a los delitos más atroces, homicidios, ¿Y por qué emerge ese PRAN frente a los otros? Porque lo permitimos como sociedad.
porque los delincuentes de delitos atroces tienen que ser clasificados y en Venezuela no existe la clasificación del preso. Ese tipo de delincuentes tiene que ir a una cárcel especial, una cárcel pequeña, muy tecnológica, y en Venezuela no se hicieron las cárceles. Cárcel pequeña, problema pequeño. Y en Venezuela no se construyeron cárceles para clasificar los reclusos. Y el ejemplo de República Dominicana es el que tenemos que rescatar. Como un país más pobre que nosotros hizo más de una docena de cárceles en tiempo récord y hoy puede tener un sistema penitenciario modelo que pudiéramos emular. Y en las cárceles, ¿cómo tienen acceso? Porque me han dicho, incluso gente vinculada al sistema judicial, que hay armas, hay comunicaciones más sofisticadas que en otra parte. ¿Eso es cierto? Es cierto que en las cárceles es visible el arma de fuego corta, es cierto que es visible el fusil, es cierto que es visible todo el tema tecnológico de portátiles y teléfonos y de drogas. Pero lo grave es que las autoridades, cuando conversan con los reclusos, observan ese panorama y callan, y callan. Tenemos probanzas de que ministros han ido a hacer sus labores deportivas, sus labores penitenciarias, y han observado ese desfile de reclusos con armas de fuego y con fusiles, y guardan silencio, como también han visto los jacuzzis, han visto las piscinas, han visto las discotecas y guardan silencio. Eso tiene que acabar, esta tolerancia malentendida, de que no querer pagar. ¿Y cómo afecta un jacuzzi? Un jacuzzi, por lo menos, el tipo se la pasa muy bien ahí, ¿no? Sí, y es correcto. ¿Cómo afecta el jacuzzi? Que así como la autoridad policial y militar observaron que el poder político permitió que entraran obreros a montón jacuzzi y a montón una piscina, una discoteca, mañana no me pidas a mí que pare la droga y el licor y las armas, porque tú como político estás permitiendo que este señor se le trate como un rey. Entonces relaja todo el sistema. ¿Y entra el licor ahí? Bueno, camiones. Sí. Camiones de ron, camiones de whisky para las parrandas y pachangas que hacen vida en las cárceles venezolanas. ¿Y la vigilancia no está a cargo de la Guardia Nacional? Bueno, están permisados. Ellos están permisados. Están O permisados sea, porque que pueden meter su... tan permisados están que las emisoras de radio comunitarias pasan la propaganda de que ven a la bailanta con el cantante tal el día sábado aquí en la cárcel. Y el desfile de gente que no tiene familiares allá adentro, necesariamente, pueden pasar tranquilos, a disfrutar allí, a tener todo tipo, de locuras allá adentro. Caramba. Entonces no podemos permitir Cuesta nosotros creer eso, que ¿no? esto continúe. Cuesta creerlo. Mármol García, 86% de los delitos violentos son cometidos por jóvenes. Tú afirmas eso, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué afirmas eso? El delincuente venezolano es menor a 25 años, del sexo masculino, y su medio de comisión de delitos en arma de fuego en un 86%. Había un repunte de la participación de la mujer que estamos estudiando, pero aún el 86% es menor de 25 años y del sexo masculino. Antes me dijiste que habían 16.000 bandas criminales. Aquí dice que son 10.000 megabandas. ¿Cómo Buena pregunta. sincerar esta Sí, cifra? Sí, hay 10 megabandas, 10 megabandas en el país y hay aproximadamente unas 18.000 bandas criminales en el país, divididas en 8 bloques criminales. Nosotros hemos seguido los estudios y hemos llegado a contabilizar 8 grandes bloques criminales. El primer bloque criminal le llamamos bandas y megabandas criminales. El segundo bloque criminal, colectivos armados y violentos. El tercer bloque criminal, la República de los Planes o el Planato Carcelario. El cuarto bloque criminal, el Frente Bolivariano de Liberación y sus distintas facciones. El quinto bloque criminal, los pseudosindicatos de la construcción y pseudosindicatos mineros. El sexto bloque criminal es el holding de la corrupción. Séptimo bloque criminal es el holding del tráfico ilegal de drogas. Y el octavo bloque criminal es la incidencia de extranjeros en el delito venezolano, que es FARC, ELN, paramilitares, BACRIM colombianas y los garimperos brasileños. 8 bloques criminales que están albergando más de 100.000 personas que tienen acorraladas a 30 millones de personas. Eso no tiene sentido. Tenemos que golpear estos 8 bloques criminales e, insisto, demostrar que no hay intocables. Una mano seria, justa, contra el crimen y la violencia y un poder político que apoye la institucionalidad. Eso es lo que está faltando en este país. ¿Y el Estado está preparado para eso? Sí está preparado, pero le falta voluntad, le falta redireccionar los recursos y le falta colocar a los mejores hombres y las mejores mujeres por mérito al frente de las instituciones. ¿Eso está funcionando en todo el país? ¿Estos bloques criminales? Ajá. Sí, en todo el país. En todo el país un bloque afecta más que otro en determinado estado. Pero, ejemplo, cuando hablamos del FBL, los boliches, su problema es en Occidente, Apure, Barinas, Táchira. Cuando hablamos de los pseudosindicatos mineros, hablamos del Estado Ajá. Bolívar.
¿Por qué pseudo sindicatos mineros y pseudo sindicatos de la construcción? Eso es importante que se sepa que las bandas criminales lo que hicieron fue colocarse sobre ellos un manto del sindicato. Cuando quieren extorsionar a un constructor, cuando quieren extorsionar a alguien que está en la explotación minera, se presentan como el sindicato. Pero es mentira, no es ningún sindicato y por eso es que criminológicamente le decimos pseudo sindicato para respetar la labor del La sindicato. posesión de granadas, ¿qué análisis tienes tú de eso? Porque aquí veo que muere niño en ataque con granadas en el 23 de enero. Sí, es muy lamentable. Es muy lamentable que todavía la OLP no haya entrado en el 23 de enero. Es muy lamentable que la OLP no haya desarmado aún los colectivos armados y violentos que hacen vida en esa parroquia. Y por supuesto que la granada, la primera tesis de investigación a priorística que hay que hacer es que provienen de los almacenes militares. Esa es la primera tesis. Y la segunda tesis que hay que investigar es que vengan con los cargamentos Y de las cocaína. armas grandes esas, porque en estos días me contaba alguien que hubo un secuestro y quienes fueron a rescatar al señor del secuestro se asustaron porque vieron los que vigilaban la entrega, eran unos fusiles que ni las Fuerzas Armadas los tienen. ¿Cómo llega eso a esas manos? Es cierto, el 10% de los secuestros, la banda criminal ya aporta fusiles, ¿no? Eso ha dejado... ¿Y de dónde salen los fusiles? Bueno, hay varias tesis. Primero, fueron desarmadas las policías municipales y estadales y las unidades élites que tenían fusiles en esas policías municipales y estadales fueron desarmadas y esas armas se fueron a los almacenes militares. La otra posibilidad que haya, cuando usted sustituyó los FALS por fusiles rusos, esas armas pudieron haber sido distraídas. Y lo tercero, hemos descartado y tenemos que llevarlo a la mesa. Los cargamentos de cocaína que están viniendo de Colombia están viniendo acompañados de fusiles y municiones. Ya desde hace muchísimo tiempo esos cargamentos de droga vienen acompañados con ese tipo de armamento para proteger el almacenamiento. ¿Cuántas personas integran una banda? Bueno, nosotros criminológicamente, después de 3 personas, podemos decir que se trata de una banda criminal y hemos acordado... ¿Cuándo llegan al calificativo de banda, no de grupo? Sí, ya definitivamente llamaremos banda a aquella estructura criminal que ha escogido los tipos delictuales que permanentemente van a materializar. Y megabanda es aquella estructura criminal que puede albergar entre hombres y mujeres más de 80 integrantes, que ha pasado a tener armas largas y artefactos explosivos tipo granada y que tiene influencia en más de un estado de la ¿Tú República. tienes una idea de cuántos delincuentes de ese tipo hay en el país? Para terminar el programa. Entre los 8 bloques criminales, más de 100.000 personas están delinquiendo y golpeando a la gran familia venezolana. Bueno, como diríamos en Falcón, estamos fritos. Gracias, Fernando Mármol García. Gracias a usted, amigo televidente. En la primera parte voy a conversar con Oliver Blanco, director de comunicaciones de la Asamblea Nacional. Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a comenzar ahora con Oliver Blanco, el director de comunicaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que tú comunicas? ¿Aprobar una ley, vetar una ley? Bueno, todo el trabajo que están haciendo, sí, lamentablemente esta es la situación, Carlos, pero nosotros en la Asamblea estamos informando todas las leyes que han sido aprobadas por la nueva Asamblea Nacional en cumplimiento además de la agenda electoral. De las leyes que fueron aprobadas, ¿cuántas no han ejecutado? Bueno, ninguna ha sido ejecutada, lamentablemente. Ha habido 14 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que han parado la labor que ha hecho la Asamblea Nacional, te repito, en función de sacar a Venezuela de la grave crisis que vive y de legislar, controlar y debatir en función también de que exista nuevamente un diálogo democrático en el país para sacar a Venezuela de los graves problemas que vive lamentablemente hoy. Tú como comunicador, ¿qué crees tú que la Asamblea pueda hacer para mejorar o para consolidar una imagen? Porque del otro lado dicen que con este desgaste están perdiendo los dos grupos, ¿no? Y que hoy la Asamblea que está, si hubiera una elección, no obtuviera el mismo resultado. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, Carlos, como director de comunicaciones he tenido muchísima relación con las distintas encuestadoras que además coinciden
en que la Asamblea Nacional es un poder público de los mejores evaluados. ¿Cuál es a la nivel última nacional. encuesta que tienes tú? Bueno, las encuestas, por ejemplo, de IBAT sitúan a la Asamblea Nacional en una posición muy privilegiada al lado, por ejemplo, de los medios de comunicación privados, de la Iglesia Católica, de las universidades del país. Lamentablemente, esto no puede decir el Ejecutivo, que cada día baja más. De hecho, el presidente Maduro está casi en 14, cuando el PSUV está en 22, es decir, el propio presidente de la República está debajo de su partido, el Tribunal Supremo, las Fuerzas Armadas, etcétera, salen cada día peor evaluadas. Y justamente por esta situación de chocar contra un poder que fue electo por la mayoría de los venezolanos. Maduro está tan bajo, porque el yo vi una 6 de encuesta donde diciembre. parecía con 20 y tantos. Bueno, hay distintas encuestas, pero está muy bajo. Y la realidad es que todo este asedio que ha venido en contra de la Asamblea Nacional es en la búsqueda que tiene el gobierno de ganar tiempo. Pero lamentablemente todo este tiempo que gana, lo gana también en rechazo, en desprecio de la mayoría de los venezolanos que quisiera que hubiera un entendimiento en el país para solucionar los problemas y sobre todo lo pierde en popularidad. Frente a eso, ¿qué hace tu dirección? Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos tenido una agenda de total apertura con los medios de comunicación públicos y privados. El Sistema Nacional de Medios Públicos está acreditado. Hemos tenido además las puertas abiertas para que distintas ONGs vengan a trabajar de la mano de las comisiones de la Asamblea Nacional en la búsqueda de soluciones. Mira, Carlos. Antes que siga, ¿entran a la Asamblea con la misma libertad los privados que los del gobierno? Así es. Nosotros hemos hecho un sistema de acreditaciones que incluye a los medios privados, a los medios públicos representados a través del Sistema Nacional de Medios, los medios regionales, nacionales, internacionales. En el caso del Canal del Estado Venezolano de Televisión, puede cubrir con total libertad las sesiones, tomar las declaraciones de los diputados, al igual que también lo hace Radio Nacional de Venezuela, Telesur y distintos medios pertenecientes al gobierno. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, en la Asamblea seguimos trabajando justamente para buscar soluciones a la crisis. Y mucha gente dice, bueno, hoy la Asamblea lamentablemente por este asedio poco institucional del cual está siendo víctima por parte del gobierno, no puede ejecutar sus leyes. Sin embargo, nosotros hemos sido electos por 5 años y estamos trabajando en legislar para el futuro. Antes de grabar este programa, esto lo estoy grabando porque me voy de vacaciones y voy a dejar unos programas grabados, uno de ellos este, pero estaba oyendo a Héctor Rodríguez diciendo, nos vamos porque la Asamblea convocó por 1 hora y es esta hora y no han llegado. Y entonces cualquier reunión de esta Asamblea es irrita en esos términos. ¿Cómo es eso? Bueno, Si convocan a las 10 y son las 12 y no han llegado, eso es irrito de verdad. No, bueno, ¿por qué ocurre en eso? El reglamento dice que la sesión puede ser pospuesta y fue pospuesta por media hora. Sin embargo, ellos, amparados en la sentencia... se lo informaron a ellos. Pero por supuesto, además el reglamento que ellos usaron por muchísimos años, que de una manera grosera ahora el Tribunal Supremo ha dispuesto calificarlo como inconstitucional después de que varios abogados en ese momento en la Mesa de la Unidad así lo solicitaron hace más de 4 o 5 años. Ellos ahora lo han declarado inconstitucional porque ya no les favorece. Sin embargo, ellos buscan cualquier excusa para salirse de los debates, para no participar. Pero y sobre todo... ese reglamento lo están aplicando. Por ejemplo, lo que leyó Héctor Rodríguez era que si convocada la Asamblea para 1 hora pasaba 30 minutos más y no ha sido convocada, la sesión pasaba a ser ilícita. Palabras más, palabras menos. Te estoy diciendo, ese es el caso de este reglamento y es el que está vigente y dice realmente eso. No es así. Claro, había una parte donde decía, tendría que ser el presidente quien convoque o quien diga que se va a aplazar, ¿no? Exactamente, es el presidente quien tiene la potestad, pero peor aún, a partir de que salió esta sentencia, ellos han dicho que todas las sesiones han sido inconstitucionales y todo lo que se debata, etcétera, es inconstitucional. ¿Por qué convocan 1 hora y se hacen otra? Bueno, pues es un tema del quórum que hay. En ese momento hay muchos diputados que van llegando, otros van saliendo de reuniones de comisiones, pero bueno, ellos después de llegar muy tarde durante los últimos 5 años, en el que por cierto en el año 2015, mientras la Asamblea actual hoy ha aprobado 6 leyes que ya están sancionadas y más de 13 en primera discusión, ellos nada más hicieron 2 leyes, de las cuales una era una ley habilitante para el presidente Maduro, llegaban tarde a las sesiones, etcétera. Ahora son extremadamente puntuales, casi al extremo inglés, para sabotear la sesión. ¿Y cuál sería entonces la misión de la Asamblea seguir en este legislando? momento? Vamos a un receso y regresamos con eso. Estás viendo Diálogo con...
bueno, lo que decimos en la Asamblea es que hay que seguir para adelante legislando en función de salir de la crisis. Nosotros sabíamos desde diciembre, cuando el gobierno y la Asamblea moribunda decidió de manera ilegal nombrar magistrados desconocidos, cuyos currículos además no han sido publicados hasta hoy, cuál era la intención: vulnerar desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia todo lo que ha hecho la Asamblea. Vimos también, por ejemplo, cómo el alto mando militar se pronunció en torno a la ley de amnistía cuando no es competencia del alto mando de las Fuerzas Armadas debatir leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. La Contraloría envió un comunicado diciendo que los funcionarios públicos no podían colaborar con las comisiones de la Asamblea Nacional con el envío de información sobre temas de corrupción. Y así hemos visto cómo la Asamblea ha sufrido un asedio por parte de todos los poderes públicos. No es la Asamblea la que está siendo asediada, es la voluntad de la mayoría de los venezolanos que votaron el 6 de diciembre y que votaron por un cambio que se diera en paz, libertad y democracia, que votaron además por un programa que era plenamente conocido en las últimas semanas de campaña, como era una ley de amnistía, la independencia de los poderes públicos, una ley que garantizara la autonomía del Banco Central de Venezuela, entre otras cosas una ley que buscara que Venezuela se encauzara nuevamente en el camino democrático. Quienes son responsables de la crisis y quienes además la han agudizado por falta de un diálogo, de un debate, ha sido justamente el gobierno nacional, que no ha entendido que es una minoría y que además no ha entendido que los venezolanos estamos hoy buscando unirnos en función de resolver los problemas que afectan a la gente. Las graves colas, la crisis económica, la grave inseguridad, la situación casi de miseria que cada día había en las ciudades del interior del país porque la descentralización que fue profundizada, por ejemplo, en gobiernos democráticos, hoy ha sido totalmente acabada. Aquí dices tú que la Asamblea estaría dispuesta a medirse en una enmienda, y por ahí vi que Henry Ramos dijo que también estaba dispuesto a medirse con el presidente de la República. ¿Cómo es eso? Así es. Explícame eso. De hecho, si las elecciones parlamentarias o elecciones presidenciales o referéndum revocatorio o cualquier proceso electoral fueran hoy, seguramente el gobierno saldría muy mal. Y es por eso que han tratado de parar cualquier tipo de salida electoral y democrática. Nosotros, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, Henry Ramos, anunció que estaría dispuesto a medirse en una enmienda y el propio Poder Legislativo a medirse, siempre y cuando se midiesen también el presidente Maduro y la presidenta del Tribunal Supremo. Ellos no contestaron más nada después de haber lanzado esa propuesta. Insistió ahora en que se buscaran encuestadoras serias para que el mundo y los venezolanos supieran cómo está medida la Asamblea y cómo están medidos los demás poderes, con el compromiso además de que los demás renunciaran. Hemos buscado distintos mecanismos. Mira, está el tema del referéndum revocatorio, la enmienda constitucional para recortar el mandato, la renuncia que se le ha planteado al presidente Maduro como un mecanismo para salir de la crisis. Existe también un mecanismo que no ha sido activado, que está establecido en el artículo 233 de la Constitución, que es el abandono del cargo, y no es el abandono cuando el presidente está ausente, sino el abandono del cumplimiento de sus funciones como jefe de Estado. ¿Y en qué momento el presidente ha abandonado ese cargo? Porque siempre lo veo en cadena. Bueno, siempre está en cadena, a veces se disfraza de enfermero, a veces está disfrazado de presidente, pero eso lo puede hacer, ¿no? Pero no cumple con sus funciones. Ha abandonado totalmente las funciones como jefe de Estado. En todo caso, ese es otro debate que deberán hacer los diputados de la Asamblea Nacional. Bueno, en el caso de la Constitución lo dice muy claramente que el abandono es decretado por mayoría simple. Esa es otra de la discusión. Asamblea. Ellos dicen que la Asamblea, aquí tuvo el defensor del pueblo, dice que la Asamblea está subrogándose funciones que no le atribuyen, que no puede destituir ni al poder moral, ni al poder, ni al TCJ, ni a ninguno de los poderes legítimamente constituidos. ¿Tú qué piensas? Bueno, en el caso del artículo ¿Puede raspar al defensor del 233... pueblo, por ejemplo? Pueden reemplazar, por ejemplo, los nombramientos de los magistrados del TSJ que fueron hechos de manera ilegal. Pero no lo han hecho. Hubo una moción de censura al ministro Marcos Torres, que ha sido desconocida además y está establecida en la Constitución. ¿Y frente a eso? Bueno, internacionalmente hay mucho temor en cuanto a muchos países de tener relaciones con un ministro que ha sido pues destituido indirectamente por la Asamblea Nacional, a pesar de que el presidente ha decidido desconocerlo. ¿Tú crees que lo que haga Marcos Torres no tendrá validez en un futuro? Así es, así es. Y muchas de las acciones que han hecho... Dices tú que afuera ven con cierto perjuicio. Claro. Mira, Carlos, el día que Venezuela... acto del ministro de Finanzas. Y de otros funcionarios. El día que Venezuela recupere su Estado de Derecho, serán tribunales independientes, autónomos y verdaderamente ajustados a derecho los que califiquen qué fue legal y qué no fue legal en este momento. Y en el caso de la Asamblea, como te digo, es el único poder electo por la gente. ¿Cuándo le toca a la Asamblea elegir el Consejo Nacional Electoral, que es una vacante? ¿no? Bueno, este mismo año son dos. Ahora el CNE ha dicho que según una gaceta que se publicó un poco después, entonces les da más chance a ellos de quedarse.
lo mismo que hicieron con el O sea, que no comité tienen vencido el laxo. Bueno, en teoría está por vencerse el lapso según lo que dice la ley. Ahora, ellos dicen lo contrario. Ajá. Así como dijeron que, por ejemplo, la Asamblea no tenía facultad para legislar en materia electoral, o el propio tribunal ha dicho que la Asamblea no tenía facultad para legislar en términos judiciales. Y a todo esto que dice Henry Ramos. Hay que seguir para adelante. La Asamblea va a seguir haciendo su trabajo por debatir, legislar y controlar y buscar una salida pacífica y constitucional a la crisis. ¿Desde Que cuándo la te gente lo tiran sepa. piedra a ti? Bueno, siempre que estamos saliendo somos sistemáticamente agredidos. Tú eres un objetivo fácil, con ese tamaño. ¿Ah? No es pasado oculto, ¿no? Así es. Pero te han pegado ninguna. Bueno, sí me pegaron los primeros días, le pegaron a 2 mujeres que trabajan conmigo, lo que fue mucho más lamentable. Y es lamentablemente este clima de Tú violencia como que joven, ¿qué piensas de tu país en este momento? Bueno, que Terminamos el programa. Tenemos que luchar para que la sentencia a muerte que tiene nuestro futuro no se nos imponga. Una Venezuela que se inserte en la globalización, en la educación, en el mundo de oportunidades. Una Venezuela donde primero sea la gente y no las armas. ¿De dónde viene Oliver Blanco? ¿Tú dónde eres? Bueno, milito en Acción Democrática, soy de Caracas. He estado desde los 14 años involucrado en la política. Fui jefe de campaña de Diego Arria en las elecciones primarias de 2012. Y ahora, bueno, estoy ocupando este cargo en la Asamblea Nacional. Gracias, Oliver, director de comunicación de la Asamblea Nacional. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.